Hay varias enseñanzas en este pasaje, pero me quisiera concentrar en una que desarrollar una comparación entre este rey ungido y nuestro Señor Jesucristo. Hay diferentes formas en las que uno puede encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y una de esas formas es, por ejemplo, la profecía. Otras veces es porque encontramos lenguaje directo, como conversaciones directas entre el Padre y el Hijo. Esa tiene una forma de llamarse. También a veces podemos hacerlo por medio de pasajes que a la luz del Evangelio son muy apropiados, como lo hicimos en el libro de Cantar de los Cantares. Y otra forma, o una de esas formas en las que encontramos a Cristo, es a través del concepto o el método de la tipología. ¿Qué quiere decir la tipología? Que hay ciertos eventos, ciertas instituciones, ciertos personajes, ciertas batallas en la historia de Israel que anticipaban o eran como representaciones tempranas de lo que Cristo iba a hacer y a realizar. Bueno, David es un tipo en ese sentido. David es un personaje que su vida, sus acciones y su persona anticipaba algo de lo que sería Jesús, de lo que haría el Mesías. Y déjenme desarrollarlo con ustedes para que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo desde este pasaje. En primer lugar, David llega a la escena porque Saúl ha fracasado en su labor. David aparece como el próximo rey debido a que Saúl falló en su propósito. Y en esto hay un paralelo, porque Pablo nos dice que Jesucristo vino a la tierra porque Adán falló en su propósito. David heredaría un reino debido a un reino, digamos, maltratado, herido por los pecados y errores de Saúl. Así nuestro Señor Jesucristo heredaría un reino un reino lastimado, herido, contaminado, que tendría que rescatar por las consecuencias del pecado de Adán y de Israel. Otro parentesco que encontramos, otra tipología para decirlo más propiamente, es que David fue menospreciado por Samuel. Se dice que era bello, pero para ser un rey en ese tiempo se necesitaba más que ser bonito, ¿sí? Se necesitaba tener la fuerza, las capacidades y físicamente el volumen suficiente para poder llevar armaduras y pelear, ¿sí? De manera que cuando Samuel ve a los hijos de Isaí, piensa en todos, pero David le parece menospreciable. David le parece menospreciable. Hermanos, y no fue así nuestro Señor Jesucristo cuando Él se proclamó ser el Mesías y libertador, y fue menospreciado. De hecho, dice el libro de Isaías que no tendrá hermosura para que le deseemos. O sea,
que a la luz del rey que quería el pueblo de Israel, Jesús no llenaba esas cualificaciones porque su hermosura era otra, igual que David. Nuestro Señor Jesucristo alabó y proclamó la necesidad de ser mansos, de ser humildes, de soportar las ofensas, de ser pacificadores. Pero ellos querían un rey que viniera a destruir a el pueblo romano. Y en eso encontramos otro tipo, otra semejanza. Además, David fue ungido para ser el rey de Israel. ¿Qué quiere decir que fue ungido? Que se le derramó aceite para que de una forma simbólica se testificara que Dios le daría las capacidades suficientes para poder llevar a su pueblo y dirigirlo. David fue ungido con aceite y fue ungido también con el Espíritu Santo. Pero hermanos, la profecía en Isaías que se cumple en Lucas, como nos lo dice el evangelista, es que Jesucristo fue ungido sin medida. Sin medida. Miren, a veces se confunde cuando David dice en el Salmo 51, contra ti he pecado. Y hay una parte donde dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el evangelicalismo moderno ha interpretado esa frase como diciendo, bueno, él tenía la salvación, pero se le fue el Espíritu y ya no tenía el Espíritu, te tenías que portar muy bien para que el Espíritu viniera a morar en ti. No es lo que dice. Cualquier creyente del Antiguo Testamento tenía el Espíritu y no se podía apartar el Espíritu Santo de él. Entonces, ¿a qué se refiere David con no quites de mí tu Santo Espíritu? A esta capacitación especial que recibiría para ser rey. Yo he recibido tu Santo Espíritu para poder gobernar y dirigir, pero ahora he pecado y esa gracia especial que me habías dado se ha apartado. Bueno, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue ungido sin medida para hacer tal labor, para poder ser el verdadero rey de Israel, para poder gobernar a su pueblo. De manera que podemos decir algo, hermanos. Es cierto que David fue rey de Israel, pero era solamente la sombra de un mejor rey. Un rey que vendría debido a que Adán falló. Un rey que sería rechazado por su pueblo. Que tendría el Espíritu Santo sin medida. Y hermanos, déjenme concluir con esto porque es muy interesante cómo termina el capítulo 16. David es llamado por Saúl porque hay un espíritu inmundo que lo está atormentando. Esto nos habla de una realidad espiritual. Hay tal cosas como demonios. Hay tal cosa como diablo que puede atormentar a los hombres. Y David era inquietado por ello. Perdón, Saúl era inquietado por ello. Por lo tanto, pide que David venga para que al tocar el arpa pueda ser liberado momentáneamente de esa aflicción. Algunos usan así la religión cristiana, como Saúl, el arpa de David. Viven su vida sin arrepentimiento, viven su vida sin una entrega total al Señor, profesando la religión cristiana, pero no absolutamente. Y debido a eso, sus conciencias son atormentadas, ya sea por demonios o por su propia conciencia, que les acusa. Y entonces usan la religión cristiana para librarse momentáneamente de esas acusaciones.
Ya fui a la iglesia para cumplir, no soy tan malo. Ya, yo sé que esta semana me porté muy mal, pero ahora con este comportamiento de ir el domingo, ya no debo estar tan mal. Ya algo se me tuvo que haber pegado. Bueno, cuidado si estás usando así la religión cristiana, como una simple muletilla para apaciguar tu conciencia. Ahora quisiera terminar con este pensamiento. David era el rey ungido. Y digamos que una de esas gracias que tuvo fue liberar la conciencia de Saúl de ese tormento que le perseguía. Pero amados hermanos y amigo, David era solo un tipo, solo era una sombra de un mejor rey que no liberaría momentáneamente ni temporalmente de la acusación de la ley a nuestra conciencia o de los demonios a nuestra conciencia, sino que tendría el poder para liberar a los hombres de esa esclavitud y de ese yugo absolutamente. Esta es una de las características cuando vemos el Antiguo Testamento. Sí, David era una sombra de algo, pero ese algo era mayor que David. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso para librarte, no por un momento, sino para siempre, de la culpa del pecado. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso para librarte del poder del pecado, no por un momento, sino para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso incluso para sanarte de esos tormentos espirituales. Hermanos, yo sé que el movimiento pentecostal ha abusado demasiado la enseñanza de los demonios, el diablo y demás. Pero como cristianos que queremos ajustarnos a la Biblia, la respuesta a ese exceso no es negarlo. Hay una realidad espiritual. Y amigo, el único que te puede librar incluso del acoso demoníaco en tu corazón, en tu mente y en tu conciencia es el Señor Jesucristo. Es el poder del Evangelio que te puede libertar. La razón por la que, vemos esta verdad ilustrada cuando aquel endemoniado se sajaba su cuerpo, se lastimaba su cuerpo, espantaba a la gente, vivía en cavernas, en la soledad. Pero Jesús viene y lo sana. Y le dice a este hombre, a estos demonios, que salieran fuera. Vean este poder. David podía apaciguar a Saúl por un momento, pero Jesús es uno que con su mera voz y presencia los demonios se le sujetan. ¿Cuán grande rey, cuán más grande rey es este que puede libertar a los hombres de ese poder esclavizante de los demonios, de ese poder del pecado? ¿Estás desesperado porque estás atado al pecado, porque tu conciencia te acusa, porque no puedes ser libertado de esos vicios? Porque no puedes ser verdaderamente libre a pesar de que Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y más bien te reconoces y dices, no, yo hago la voluntad del diablo. Porque
Entrego mi vida a los placeres, mi vida al pecado, mi vida a un corazón lleno de amarguras, lleno de dolor. Déjate digo esto. Este Rey Jesucristo puede librarte absolutamente de eso. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo veremos pronto en Hebreos, en los siguientes sermones. Pero anticipando algo, dice que venció a las huestes de maldad por medio de la cruz. Quitó el poder al diablo en la cruz misma. Y ahora te puede libertar a ti que estás sujeto en servidumbre al diablo, en servidumbre a tus pasiones, atormentado por tus deseos, atormentado por tus vicios. Él puede traer liberación. ¿A qué estás esclavizado esta mañana, amigo? ¿A qué estás esclavizado? Puede ser un vicio muy escandaloso o un sentimiento muy profundo. ¿A qué estás esclavizado hoy? Puede ser algo muy público o puede ser algo muy privado. ¿A qué estás esclavizado tú? Cristo te puede librar. Cree en Él. Ríndete a Él. Adóralo a Él. Confiésalo como tu Señor y tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás libre y serás libertado. No por un momento como Saúl, sino para siempre. Y la evidencia de la victoria de Cristo sobre esto es la vida eterna que nos espera, amados hermanos, donde no entrará cosa inmunda. Porque Cristo ha vencido realmente a sus enemigos, no por un poco de tiempo, sino absolutamente para siempre. Hermanos, someteos pues a la poderosa mano de Dios, y cuando seamos tentados, incluso acosados por esas huestes de maldad, someteos pues a su poderosa mano y seréis fortalecidos para vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, queridos hermanos. Que el Señor use esta palabra para despertar a los incrédulos al maravilloso poder de Cristo y recordar a la iglesia quién es su gran y poderoso Rey de Reyes. Sigamos adorándolo a Él.